La palabra de Dios permanece para siempre. A continuación, disfruta a Jesús llegando a tu vida a través de la palabra de Dios. A todos los niños se les está llamando que se hagan presentes en cuerpo y alma a la parte de abajo, así que pueden pasar. Así que vayan, que ahí les tienen preparado algo bonito, especial, así que puedan ir, por favor. Y nosotros vamos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Feliz tarde, feliz noche. Estamos listos ya, ¿verdad? Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto volverlos a ver. Oiga, el tiempo va volando, estamos a mitad de semana. Vean, estamos a miércoles y como que fue ayer que empezamos y vean, ya vamos a mitad. Y espero que cada tema esté siendo de mucha bendición para ustedes. Vamos al Evangelio de San Marcos. Hoy vamos a ir a San Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vamos a basar ahora el tema de esta noche, esta tarde noche. Así que ahí donde estamos, inclinemos el rostro. Vamos a orar para pedir la bendición por la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es una antorcha y una luz en este mundo lleno de tinieblas, en este mundo tenebroso. Queremos pedirte que nos bendigas, que al abrir tu palabra podamos oír la voz de Jesús. Transfórmanos y sobre todo permítenos creer que todo lo que pidamos en tu nombre lo vamos a recibir para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. San Marcos capítulo 5 y vamos al versículo 21. Comencemos en el versículo 21. Vamos a ver parte de una historia que necesitamos sacar grandes lecciones. Marcos 5:21. Y dice la palabra de Dios. ¿Cómo comienza el versículo? Y pasando. Oiga, yo no sé si ustedes se han fijado en el ministerio del Señor Jesús. Jesús no tenía un lugar fijo. Jesús pasaba, todo el ministerio de Jesús fue peregrinar, peregrinar y peregrinar. No tenía un lugar. Y pasando otra vez Jesús. ¿A cuántos lugares fue Jesús cuando estuvo en esta tierra? Caminaba. Por lo menos no sabemos si tenía, excepto cuando entró a Jerusalén, sabemos que tenía un asno y entró ahí. Pero cuando iba de ciudad a ciudad, no se dice si iba a camello, si se iba a caballo, si se iba en carruaje. Lo que se sabe es que pasaba. Y la vida de Jesús fue totalmente una vida de peregrinaje. Se dice que son raras las personas que nacen en un lugar específico de este planeta, crecen, se desarrollan, hacen familia y mueren en el mismo lugar. Casi todos más de alguna vez, bueno, de momento que estamos aquí, que no somos de esta nación, es porque hemos peregrinado, ¿sí o no? Nos hemos movido. Unos son del Salvador, incluso hasta del Salvador, vea cuántos lugares, San Vicente, San Miguel, La Unión, Metapán y todo, y nos hemos movido. Jesús nació, ¿en qué ciudad nació Jesús? ¿Y se crió en qué ciudad? Nazaret. Y después se fue a Galilea y murió en Jerusalén. Vean, ninguna de las ciudades donde había pasado anteriormente tuvo la dicha de verlo morir, si no fue hasta en Jerusalén. La vida de Jesús fue un peregrinaje, siempre andaba de aquí para allá. Ahora, ¿qué era lo que movía a Jesús? ¿Por qué se movía? ¿Qué era lo que hacía que Jesús, motivaba a Jesús a irse a otro lugar? Bueno, leamos, versículo 21. Y pasando otra vez Jesús en un barco, a la otra parte se juntó a él gran compañía y estaba junto ¿a qué? A la mar. ¿Ok? Ahora, ¿qué era lo que hacía que Jesús se movía? Es que Jesús no andaba buscando santos, andaba buscando gente pecadora.
Eso era lo que motivaba a Jesús. Jesús se movía donde la gente estaba enferma, ¿sí o no? Vean, los enfermos no iban a Jesús, Él iba a los enfermos. Llegaba a un lugar y la gente se movía y llevaba allí. Ustedes saben que es muy interesante poder ver ahora que mucha gente, en la mayoría de muchas de las iglesias, que hoy en día se hacen los milagros. Es interesante que si ustedes leen la Biblia y especialmente los evangelios, solo hay como 5 o 6 milagros que Jesús hizo en sábado y los hizo en el templo. La mayoría de los milagros Jesús no los hizo en el templo. ¿Los hizo a dónde? Donde la gente estaba. Jesús se movía a esos lugares donde estaba la multitud y los sanaba. Porque Jesús buscaba gente pecadora, buscaba gente que enferma. Ahora, yo siempre me he preguntado si la mayoría de pastores que dicen tener el don de sanidad, si lo tuviesen de verdad, ¿por qué no se van a un hospital a sanar a la gente? Jesús iba, vimos ayer la historia. Jesús se movió a un lugar llamado como Betesda y fue y sanó. El paralítico nunca iba a ir a una sinagoga, jamás. Jesús se movió y fue a sanarlo. Vean que Jesús se movía. Por eso usted ve que muchos creen que tienen el don del don de sanidad y no lo tienen, porque si lo tuvieran, entonces vamos a un hospital, al Central Médica de Boston, y fueran y sanaran. Jesús era el que se movía a buscar a los enfermos y a buscar a los pecadores. Ahora, es interesante que Jesús no vino por los sanos, vino por ¿quiénes? Por los enfermos, por los perdidos, porque vino a buscar y a salvar ¿qué cosa? A lo que se había perdido, y lo que se había perdido nunca iba a volver a Dios, a menos que Dios fuera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, yo quiero que ustedes vean lo interesante. ¿Qué eran los que se habían perdido? Cobradores de impuestos, publicanos, ladrones, como vimos la historia del domingo, Zaqueo. Vimos también la historia de la mujer del pozo de Samaria, ¿se acuerdan? Personas de mala vida, prostitución y todo. Ahora, hermano, yo quiero que ustedes se graben esto, porque esto es un juego que tenemos los cristianos todos los días. Grábense esto. Vean. El diablo conoce tu nombre. ¿Estamos de acuerdo? Pero te llama por tu pecado. A veces siempre hemos tenido y nos viene a la mente aquello malo que hicimos en el pasado, ¿sí o no? Y nos trae un momento todo melancólico porque uno quisiera volver al pasado y no repetir la misma experiencia o retroceder y cambiar la vida. Pero no podemos porque lo que ya está hecho, hecho está. El diablo conoce tu nombre y te llama por tu pecado. Eso es lo que le gusta al diablo. Siempre andarnos sacando en cara lo malo, ¿sí o no? Pero grábate lo otro. Jesús conoce tu pecado y te llama por tu nombre. Esa es la diferencia entre Jesús y el diablo. Cuando se te venga a la mente que vos sos un pecador, una pecadora, que hiciste esto y lo otro y que sos lo peor del mundo, el diablo te está susurrando eso al oído y eso llega a la mente. Y por ende, si llega a la mente, altera y afecta nuestro sistema anímico, ¿sí o no? Sí, usted se amanece un día, ¿por qué esto y lo otro y lo otro y lo otro? Porque el diablo así es. Yo tuve un alumno cuando daba clase en la universidad que llegaba y toda la vida a él se le podía estar en una fiesta y él no se reía para nada. Nada, apagado, como que todos los días andaba en funeral. Y entonces llego un día yo y le digo, oye, Steven, ven. Entonces llegó y me dijo, dígame, pastor, por primera vez en 2 años de haberle dado clases, lo vi sonreír. Y entonces dije, oye, esta es la oportunidad que tengo que aprovecharlo. Oye, Steven, una pregunta, le digo yo. ¿Por qué siempre te veo triste, amargado, frustrado? ¿Cuántos años tienes? 19 años, me dice. 19 años y estás todo amargado y frustrado. Usted se sentó, me dijo, ¿puedo platicar con usted? ¿Sí? ¿Tiene tiempo? Sí. Se sentó y cuando se sentó comenzó a llorar como niño. Oiga, ver a un muchacho de 19 años que de cerca y que comienza a llorar, oiga, eso no lo hace cualquiera. Mayormente todos los jóvenes son orgullosos y creen que todo lo pueden hacer. Usted me pregunta por qué no me he reído, por qué no me ve sonriendo. ¿Qué me puedo reír yo de la vida? Cuando mi madre 5 veces al día, cuando hago algo malo, me dice, no sé por qué diablos no te aborté.
¿Usted sabe que escuchar 5 veces eso de una madre? Todos los días. Multiplique 5 por 365 días, por 20 largos años. Y yo me quedé, wow. Yo le dije una pregunta, oye, ¿por qué sigue vivo si tanto lo has escuchado? ¿Y usted cree que no lo he pensado? ¿Y qué te ha detenido? Porque hay gente que cuando yo he estado a punto de tomar una mala decisión, se me ha acercado y me ha dicho, oiga, no sé qué me hace pensar que usted va a ser un gran profesional. Vean el efecto de las palabras. Las palabras tienen un gran efecto. Por eso nosotros, como decíamos ayer, tenemos que ser luz a las demás personas. Cada quien está peleando una lucha que tal vez nosotros no sabemos. Y él, vean, en un ratito comenzamos hablando como a las 6 de la tarde y cuando volteé a ver el reloj, faltaban 20 para las 10 de la noche. Me dijo, vea, mamá siempre me reclamaba eso. Yo le pregunté, ¿tu papá? No sé quién es, nunca lo conocí. De hecho, mi mamá nunca me dice nada de él. No sé si está vivo, si está muerto. No sé, me dice. Solo me he creado ella y me saca eso toda la vida en cara. Cuando cumplió años mi mamá o cuando se le da el día a la madre, trato de llevarle yo una galleta, por lo menos por lo que yo puedo. Ah, gracias, ponelo ahí. Y cuando vos cumplís años, ¿qué te ha dicho? Que por qué no me abortó. Bonito cumpleaños, ¿verdad? Hermanos, vean, cuando tú te sientas con alguien, y eso es lo que la madre le repite a él, es lo mismo que el diablo hace con nosotros, ¿sí o no? Nos recuerda lo mismo y lo mismo. Pero esta noche yo quiero decirte que aunque tú seas un pecador, cuando el diablo te recuerde y te diga, sos un miserable pecador, mira lo que hiciste, no vales nada, fuiste una prostituta, fuiste no sé qué, un promiscuo y todo, decirle al diablo, sí es verdad, no lo voy a negar, pero hay un Salvador que vino y murió por mí, pagó la paga. Esa es la diferencia. Aunque vos me digas que soy pecador, sí, soy un pecador, por eso necesito un Salvador, y mi Salvador se llama Jesús. Jesús conoce mi pecado, pero me llama por mi nombre. El diablo conoce nuestro nombre, pero nos llama ¿por qué? Por nuestro pecado. Esa es la gran diferencia de Jesús y el diablo. Y gloria a Dios, ¿saben por qué? Porque cuando el diablo te vuelva a repetir lo mismo, decirle, vos lo que querés es que yo me pierda con vos, porque vos sos el ser más miserable de este universo. Pero déjame decirte que hay un Dios que me amó, murió y me va a llevar por su gracia y por su amor al cielo donde tú no vas a ir. Esa es la gran diferencia. Hermanos, Dios nos ama y nos ama con un gran amor tan grande que Él no toma en cuenta nuestro pasado. Así que cuando tú tengas ese pensamiento, recuérdate que Jesús se fue de ciudad en ciudad buscando ¿a quiénes? Pecadores perdidos, no fue a buscar santos. Y de todos los pecadores, ustedes y yo somos los primeros. Vamos a la palabra de Dios, versículo 22, de ahí de Marcos 5, 22. Vea lo que dice, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado ¿cómo? Jairo. Y luego se le vio, dice, se postró a sus pies, versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está a la muerte. Ven y pondrás tus manos sobre ella para que sea salva. ¿Y qué cosa? Ahora, vamos al punto esta noche. Los que somos padres estamos dispuestos a hacer todo por nuestros hijos, ¿sí o no? Se dice que una madre está dispuesta a dar la vida por su hijo. Y también hay padres. Lo que pasa es que a veces, obviamente, no todos los padres en este mundo han sido buenos padres, como tampoco hay muchas madres que no han sido buenas madres. Pero un padre verdadero también está dispuesto a dar la vida por su hijo. También una madre. Y Jairo no era la excepción. La hija estaba enferma y estaba a punto ¿de qué? De morir. Así que en ese momento Jesús ha llegado y se da cuenta que Jairo necesita de Jesús. Y Jairo va de Jesús. Y vea lo interesante, Jairo era el principal de la sinagoga y llegó, él era judío, llegó, se postró ante Jesús
Y al postrarse ante Jesús, reconoció que Jesús era Dios. Porque los judíos saben muy bien que solo se podían postrar delante de ¿quién? Así que cuando Jairo llegó y se postró delante de Jesús, lo está reconociendo como ¿qué? Como Dios. Pero hay un asunto. Reconocer a Jesús como mi Dios es una cosa. Otra cosa es que yo esté convertido. Porque hasta el diablo y los demonios creen y ¿qué cosa? Y tiemblan, pero no obedecen. Santiago dice, ¿crees? Bien haces, porque hasta el diablo cree y tiembla. Pero el diablo ¿qué cosa? No obedece. Yo puedo creer, es como mucha gente que viene y sostiene, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero nunca entregan su vida a Cristo. No hay una entrega completa, no hay una conversión, no dejan el mundo. Lo creen, pero no hay una conversión. Ahora, ¿cómo sabemos que Jairo no estaba convertido? Por dos razones. Vea bien, versículo 23, ahí está. Llegó y se postró. Y vea lo que sucede. Hay dos problemas con Jairo. Número uno, ven y pondrás las manos sobre ella. Primera situación de Jairo. Jairo quiere llevar a Jesús donde él quiere. No le está diciendo si puede ir. No le está diciendo si quiere ir. ¿Qué le está diciendo? Ven, yo te voy a llevar. Segundo, Jairo le da órdenes a Jesús. Cuando nosotros debemos de seguir su palabra. Le dice, ven, yo te voy a llevar y tú pondrás las manos sobre mi hija. Y mi hija, ¿qué cosa? Salvará, sanará. ¿Y qué cosa? Y vivirá. Ahora vean, hay una expresión que es muy complicada para el ser humano. Es que en el Padre Nuestro Jesús dice, hágase ¿qué cosa? Y nos cuesta apegarnos nosotros a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Porque siempre queremos hacer nuestra voluntad. Siempre queremos seguir nuestros caminos, porque por tendencia y por naturaleza pecaminosa somos unos rebeldes. ¿No han visto a un niño? No haga eso. ¿Y qué es lo que hace el niño? Rápido lo hace. Oiga, no le conviene a esa muchacha, no se case. ¿Y qué es lo que hace? Rápido va y se casa. Es que la tendencia humana es que somos rebeldes. Todo lo que se nos dice no es como que nos digan ¿cómo? Sí. Y si nos dicen sí, es como que nos digan no. Y cuando nosotros oramos, Señor, hágase tu voluntad en el cielo como aquí también en la tierra, pero por dentro decimos, sí, Señor, hágase tu voluntad, pero también la mía, Señor. Y siempre pensamos que necesitamos ayudarle a Dios. Porque el problema más serio del ser humano es doblegar nuestro maldito orgullo. Porque para someternos a la voluntad de Dios, yo tengo que postrarme y someter mi vida, mi corazón, mi voluntad, mi conducta a Dios. Y a veces eso es lo que no queremos nosotros. Porque por tendencia no nos gusta que nadie nos mande, ¿sí o no? Pregúntenle a los que son casados. Llegó una pareja a divorciarse y el juez le pregunta a él, ¿usted se va a divorciar? Sí, ok. Escribió el juez, listo, arreglado, ya están divorciados. El hombre le pregunta, oiga, pero no me va a preguntar por qué usted se va a divorciar de mi mujer. Sí, ya sé. ¿Y por qué es? Porque no te dejaste mandar de ella, fue todo. Esa es la razón por qué te estás divorciando, le dijo. ¿O no es así? Y la mujer contenta porque había un juez, dijo, bendito el juez porque le dijo la razón a mi marido. Porque a veces pensamos que ella manda. A veces pensamos que él tiene que mandar. El problema no es quién manda. El problema es que siempre el matrimonio, si ninguno de los dos tiene el carácter de Cristo, el matrimonio fracasa. Es el problema, no es quién mande. La mujer tiene que someterse al hombre, jamás. Y el hombre quiere que la mujer se someta. Pero lo que el hombre no sabe es que la Biblia dice que para que la mujer se someta a él, él tiene que amarla como Cristo amó a su iglesia. ¿Qué mujer no se va a someter a Jesús? Oiga, ahí está el éxito. Mujer, sujétate a tu marido, el hombre feliz. Pero Jesús le dice, maridos, ¿qué cosa?
amad a vuestras esposas, así como yo amé a la iglesia. ¿Y hasta qué punto la amó? Hasta que se entregó por ella. Ahí está el secreto. Entonces, marido, si tú quieres que tu esposa te ame, que se someta a ti, sometete primero a Cristo. Ama a Cristo y entonces vos vas a aprender a amar a tu esposa. Pero el problema es la voluntad. Nos cuesta la voluntad. Nos cuesta. Ahora llega Jairo, se postra y Jairo dice: Señor, ven, yo te voy a llevar. Cuando debería decirle Jairo: Señor, llévame tú. Llega Jairo, le da órdenes cuando quien debe dar la orden no es Jairo. ¿Quién es? Y vea el pleito del ser humano, esa es la actitud. Pero ahora Jesús va a darle una lección. Usted ve, Jesús no le replicó nada. Le dijo: está bien, vámonos. Pero le va a dar una lección, 2 lecciones, y esas 2 lecciones ustedes y yo tenemos que aprenderlas. Vamos rápidamente, vean ahí, versículo 25. Vean, desde el 25 hasta el 34 se va a dar una situación. Vean. Se da una historia dentro de la historia. Comienza, versículo 25, y ve ahí, se parte la historia de Jairo y dice: y una mujer que estaba con flujo de sangre, ¿de cuántos años? 12. Paremos un momento ahí. Comienza. Ahora, ¿cuál era el problema de Jairo? ¿La hija qué cosa? La hija está muriendo. Por ende, él quiere llevar a Jesús agarrado de la mano y lo quiere llevar ¿cómo? Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos orado y queremos que Dios nos conteste así? ¿Sí o no? Nosotras veces queremos, Señor, que al decir amén, ya esté resuelto el problema. Jesús se levantó y le dijo: Jairo, bien, vamos. Hermanos, los planes de Dios no conocen ni premura ni demora. Van a llegar en el momento perfecto. Jesús se levantó y comenzó a caminar despacio. Jairo iba corriendo, permítame. Y usted se imagina ver a Jairo viendo el reloj, viendo el tiempo, y de repente aparece una mujer en la escena. Y la mujer va y toca ¿qué cosa? Y se para a Jesús y hace una pregunta como la de ayer, una pregunta que para la lógica humana es tonta. ¿Quién me ha tocado? Maestro, como tú preguntas quién te ha tocado y no estás viendo la multitud que nos va apretando. Claro, lo que pasa es que los discípulos ven todo carnal. Jesús lo ve todo ¿qué? Y le dice Jesús: es que alguien me ha tocado y ha salido poder de mí. Se paró. Jesús se volteó y regresó y vio ¿a quién? Ahora todo esto, la pregunta: ¿dónde estaba Jairo? ¿A dónde? Jairo está allí contando ¿qué cosa? El tiempo. Hermanos, vean, una primera lección que tenemos que aprender de la historia de Jairo. Jairo tuvo que haberse preguntado: oye, esa mujer tiene 12 años de estar enferma. Con una tarde, con un día más, no se va a morir. Mi hija, ¿qué cosa? Está muriendo. Ahora pregunta, humanamente, ¿cuál es la situación más urgente? ¿La mujer o la hija de Jairo? Usted como padre, ¿cuál fuera la situación más urgente? ¿Su hija o esa mujer? La mujer lleva 12 años, está bien, no se ha muerto, lleva 12 años viva. En cambio la hija está agonizando. Pero para Jesús los 2 casos son importantes. Solo que cada caso tiene un lugar a su tiempo y a su forma y a su manera. Se paró, atendió a aquella mujer, dialogó con la mujer, la levantó y le dijo: vete, tu fe te ha sanado, hija. Cuando volvió, Jairo estaba acá. Jesús quería tener cerca a Jairo. Hermanos, no hay mejor lugar para el ser humano que estar cerca de Jesús. Aunque no lo entendía, porque la pregunta era: pero ¿por qué no se apura? ¿Qué le cuesta ir, sanarla, poner las manos y regresar y atenderle y que se esté todo el día? Hermanos, porque Jesús no actúa como tú y yo queremos que Él actúe. Si hay una lección que tenemos que aprender todos, es que tenemos que aprender a ser pacientes. El problema del ser humano es que somos impacientes. ¿Sí o no?
Levanten la mano, ¿cuántos aquí son impacientes? ¿Usted ha querido mandar un mensaje cuando se le va el internet? ¿Ve cómo entra usted en modo loco? Se desespera, la estrés y usted tiene que mandar el mensaje y se le va el internet y no le pega. Y usted entra en un estado de depresión y estalla y todo. Porque hemos aprendido que todo lo queremos como. Y con Jesús vas a aprender que Él no corre. Él sabe en qué momento te va a dar lo que le has pedido. Dios quiere que aprendamos a ser pacientes. Ahora voy a llevarlo rapidito a una historia. No es una historia, es un versículo. Vean, después del Señor Jesús, Él es el ejemplo perfecto de paciencia. Después de Él, que es el ejemplo perfecto de paciencia, hay un segundo personaje que es el que se asemeja a Él. Es el que se asemeja a Jesús. Después de Jesús, ese hombre, qué interesante. No pierdan Marcos. Vayan al libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Si me lo ponen en la pantalla, se los agradeceré un montón. Números 12, 3. Vean lo que dice el libro de Números 12, 3. Dice en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. 3. Números 12, 3. Dice la palabra de Dios que de entre los hombres, vean bien lo que dice. Capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy ¿qué? Más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Jesús en 33 años no se enojó ninguna vez. Moisés es el ejemplo. Aclaro que Jesús no se enojó ninguna vez. Usted me puede decir, ¿y qué pasó con el templo? Sí, pero no se enojó como nosotros. Dice que tomó una rienda, pero no le pegó a nadie, ni a los animales ni a los cambistas. Volcó todo, pero era por justa razón, ¿sí o no? Porque habían hecho de su casa, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. Y aún así tomó una rienda y volteó todo. Y no le pegó ni a un animal ni a un ser humano. Hubiéramos sido usted y yo, ¿qué hubiésemos hecho? Bueno, esa es la actitud humana. Jesús no lo hizo. Así que en 33 años y medio Jesús ni siquiera se enojó como nosotros nos enojaríamos. Pero Moisés en 40 largos años, vea, dice que era el hombre más manso. Y saben que en 40 años solo se enojó una vez. Y la única vez que se enojó ni siquiera fue con la mujer. Sí, ni siquiera fue con la esposa. Que alguien puede decir que pasaba ahí peleando. Dos cosas, porque de Jocabed no se sabe, Séfora, perdón, de Séfora no sabemos nada. Yo solo tengo dos conclusiones humanas. Estas son mías. Uno, Moisés amansó a Séfora o Séfora era otra mujer mansa como él. Y si la amansó, yo me imagino que Séfora se ha de haber levantado. Moisés, ¿y esto? Mi amor, ahorita voy, permítame. Y fue. Moisés, hay que hacer aquello. Tesoro, ahorita voy. Y Séfora, y al final buscaba cómo armar el pleito. Y con Moisés no iba a ganar. Entonces al final tuvo que Séfora que entender, oye, este hombre es manso, no me toca a mí. ¿Qué cosa? ¿Hacerme qué? Mansa. Ahora yo pregunto, para los que estamos aquí, ¿cuántos de ustedes cuántas mañanas han pasado y usted nunca se ha enojado una mañana? Este día, ¿cuántas veces se enojó? Recuerde, ¿sabe cuándo se enojó? Cuando sonó el despertador. Usted se enojó porque el despertador le sonó y usted tuvo que levantarse y tuvo que ir a trabajar y usted no quería ir a trabajar, pero usted quería una motivación para ir a trabajar y la mayor motivación para ir a trabajar es que usted es pobre. Esa es la única motivación que tenemos para ir a trabajar. Vamos a trabajar porque somos pobres. Pero en 40 años Moisés tan solo una vez se enojó. ¿Alguien ha superado a Moisés aquí? Ahora interesante que ese es el blanco que tenemos que alcanzar, porque es Mateo 11, 28, 29, dijo Jesús, aprended de mí que yo soy ¿qué cosa? Eso quiere decir que tenemos que superarle a Moisés si queremos ir al cielo. Y vean bien, cuando usted va y llora y dice, Señor, dame paciencia,
¿Usted sabe lo que le está pidiendo? ¿Usted sabe lo que le está pidiendo? ¿Cómo se prueba la paciencia? Tiene que aguantar al compañero de trabajo, al jefe. Si trabaja con clientes, al cliente. Tiene que trabajar, tiene que aguantar porque usted pidió paciencia. Porque la única manera para probar la paciencia es que usted tiene que aprender a ser paciente en medio de todo este mundo, que es una tremenda y una desesperante generación que todo lo quiere como. Volvamos a Marcos otra vez. Ya vimos el caso de Moisés. Ahí está Moisés. Así que Moisés lo alcanzó una vez en 40 años. Y nosotros no pasamos ni una hora y estamos enojados, imagínense. Ahí estaba Jairo. Aunque Jairo quería, Jesús se paró. No sabemos cuánto porque los demás evangelios dicen que Jesús tuvo una conversación con aquella mujer. Y la mujer, maestro, disculpa, le dice, y todo. Y entonces se levanta Jesús y le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Hija, vete, tu fe te ha sanado. Y yo me imagino que la cara de Jairo estaba como. Tenemos que aprender a ser pacientes, ¿sí o no? Tenemos que aprender que Dios va a contestar la oración a su tiempo, a su forma y a su manera. No es como yo quiera. Voy a decirles algo. Toditos los héroes de la Biblia han tenido que ejercer paciencia. Fueron raras las oraciones que Dios contestó en el momento. Imagínense, un recorrido rapidito. Tenía 13 años, entre 13, 14 y 15 años, cuando Dios le mandó 2 sueños a José. ¿Se acuerdan de los 2 sueños de José? La de las espigas y la luna y las estrellas que se postraban delante de él. No las entendió. Las entendió. Esos sueños le llegaron entre 14 y 16 años. Y el cumplimiento de esos sueños lo vio realizar cuando tenía 40 años y fue coronado primer ministro de Egipto. ¿Cuántos años hay? Desde los 15 hasta los 30, hasta los 40. 25 años tuvo que esperar José para ver esos sueños. Y yo me imagino que cuando llegaron los hermanos que no lo reconocieron y se postraron delante de él, ¿qué se le vino a la mente a José? Los sueños. Los que habían jurado que nunca le iban a terminar postrándose, pocos sabían que 25 años más tarde iban a estar ahí. 25 años tuvo que esperar. Yo pregunto, ¿25 años es poco? Para José no. 25 años. Tenía 16 años David. Entre 14 y también la misma edad, entre 14 y 17, cuando Samuel fue y lo ungió y le dijo, tú serás el futuro rey de Israel. Y tenía 40 años cuando se sentó en el trono. Usted sabe que era esperar, saber que Dios me ungió, saber que yo soy el futuro rey y tengo que esperarme hasta que Dios me dé el trono. Y Dios se lo dio hasta los 40. Y los próximos 20 años por delante, los próximos 23 años, Saúl lo perseguía como a perro, ¿sí o no? Que 2 veces tuvo David la oportunidad de ¿qué? Y dijo, salve esté de mí, tocar yo el ungido de Jehová. Dios lo puso, que Dios lo quite. Y así fue. Vea, pues tuvo que pasar hasta los 40. Samuel ya había muerto y solo le quedaba la esperanza que él iba a ser el futuro rey y tenía que esperar. ¿Cuánta paciencia se necesita para esperar? Jesús nació en Belén y tuvo que esperar hasta los 33 años para comenzar su ministerio. Hasta el Hijo de Dios tuvo que ejercer paciencia, porque primero tenía que atender a su madre. Ustedes saben que José, su padrastro, aparece en el nacimiento, luego en la huida a Egipto y después aparece cuando fue presentado en el templo y después desaparece. El deseo de toda la gente dice que desaparece porque él murió y él se quedó con la carpintería y hasta los 30 años estuvo con su madre. Por eso su ministerio empezó ¿a cuántos años? A los 30 años. Porque los primeros 30 años pasó a la par de su madre. Tuvo que esperar. Cada cosa que sucede en nuestra vida, Dios nos manda que esperemos. Porque tenemos que ejercer paciencia. Porque si no ejercemos paciencia, no vamos a ir al cielo.
El gran problema que tenemos hoy en día en nuestro carácter es que todo lo queremos rápido. Queremos que todo se haga así. Lo mismo de Jairo. Y Jairo estaba parado a la par de Jesús y Jesús le estaba mostrando. Y ahora Jesús viene y le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Pero de repente sucede algo. Vayan conmigo. Versículo en el Marcos 5, por favor. Marcos 5. Y quiero que ustedes vean, por favor, ahí, porque quiero que ustedes analicemos. Versículo 35. Marcos 5, 35. Después que la mujer se fue, hablaba aún a él con la mujer. Vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas o fastigas más al maestro? ¿Se derrumbó todo dentro de Jairo, sí o no? Sí, se derrumbó, la hija había muerto. Tanto que corrió, y la desesperación. Y en ese momento Jesús se levanta después de hablar y se acerca a Jairo. Y vea lo que le dice, versículo 36. Pero Jesús, mas luego Jesús, oyendo esta razón que le decía, le dijo al príncipe de la sinagoga. ¿Qué le dijo? No temas. ¿Qué cosa? Cree solamente. ¿Cuál es la segunda razón que Dios quería que aprendiera, que quería Jairo que aprendiera de él? Que debemos confiar en la palabra de Dios. Dios no nos da las cosas porque quiere que aprendamos a confiar en Él. ¿Cuándo lo va a dar? Cuando Dios diga. Por eso ve que el Mateo 6 dice que nosotros debemos de vivir un día. Cada día tiene ¿qué cosa? Su propio afán. Preocupate por esto ahorita. Vea, hay gente que ni ha cenado y está pensando que va a desayunar mañana. Ni siquiera han cenado, ni siquiera han dormido, ni siquiera se han levantado y ya están pensando qué van a desayunar. ¿Qué van a desayunar ustedes? Pues dejan mañana cuando vos te levantes. Y cuando vos te despertes, después te das gracias a Dios, buscar la nevera, ahí vas a tener un milagro. ¿De qué sirve que estés esperanzando tanto mañana si no sabes si vas a amanecer vivos? Ustedes saben que el ser humano es bueno y perfecto y es demasiado buenísimo para comer ansia, ¿sí o no? Comemos demasiado el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Un día de esto alguien me dijo: ¿y usted cree qué va a pasar mañana? Vea, hermano, disculpe, yo ni sé qué va a pasar dentro de 5 minutos, mucho menos voy a pensar qué voy a pasar mañana. No sé. Ese es problema de Dios. El mañana es problema de Dios, no tuyo. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. Lo que yo sí sé es que mi Dios es poderoso y Él ya está en el futuro. Y Él va a resolver tu problema. Cuando vayas ahora, arrodillate y pensá: ¿mi problema tiene solución? Sí. Gloria a Dios. ¿Para qué te afligís? Si tu problema no tiene solución, dejáselo a Dios. ¿Y de qué te abatís? Tampoco tiene solución. Porque cuando tú aprendes a confiar en Dios, te vas a dar cuenta que Dios siempre tiene un plan mejor. Ese es el poder de Dios. Llegué a un distrito, a una iglesia, y una hermana tenía más de 40 años de ser adventista. Y entonces me dijeron los ancianos: pastor, la hermana está muriendo de cáncer, ha detectado cáncer. Y ustedes saben que entró en un proceso de quimioterapia. La quimioterapia afecta el cuerpo y todo. Y ya no fue a la iglesia. Vamos a consolarla. Vamos pues. Entonces oramos diciendo nosotros al Señor: Señor, dando las palabras para consolar a la hermana. Y llegamos y entramos. Y le digo a las hijas: ¿dónde está su mamá? Está en el cuarto, pastor. Dice que pase usted y el primer anciano. Y entonces cuando íbamos a pasar, me dice la hija: pero prepárense. ¿Pero por qué? Pase. Entramos y entonces la hermana tenía 2 sillas enfrente de la cama. Siéntense, usted pastor aquí y el anciano acá. ¿Cómo está, hermana? ¿Para qué vienen a verme? Y nos quedamos los dos así. ¿Por qué, hermana? Venimos a consolarla. ¿Usted cree que yo me voy a morir? ¿Usted cree que el cáncer que me está consumiendo a mí me preocupa? El doctor me dijo que comprara la caja y que de aquí a 3 meses ya tenía que estarme enterrada. Y yo le estoy orando al Señor solo para decirle que me haga mi último milagro. ¿De verdad? ¿Y cuál es? Que me dé más de 3 meses para decirle al doctor que la última palabra no la tiene él, sino que la tiene Dios. Y nos mandaron a consolarla, y los consolados fuimos nosotros.
Y a la par de la cama tenía la Biblia, la lección de escuela sabática, la matutina. Y de repente abrió la Biblia y sacó un sobre. Tome, pastor, ¿y esto qué es? Esto es un sobre de $700. ¿Para qué? Vaya y monte campaña. Haga evangelismo. No se preocupe por este cadáver. Vaya y predíqueles a otros que Cristo muy pronto vendrá. Oiga, cuando me dijo eso, a mí se me hizo un nudo y comencé a llorar. Y el anciano llorando. Y me dice la hermana: ¿y por qué están llorando si todavía no me he muerto? Vaya y predique, no se preocupe. Pero ya que vino acá, hagamos culto. Y entonces comenzamos a cantar con la hermana ahí. Y nosotros, vaya, con el hermano ahí que cantábamos a medio, con el nudo aquí en el cuello. Y ella, la hermana, va a cantar. Y decía: dejen de estar llorando. Entonces vino algo que es muy interesante. Pastor, ¿usted cree que a Dios le preocupa que este cuerpo tenga un cáncer? No le preocupa. ¿Por qué me tiene que preocupar a mí? Ahora, vean lo interesante. Siempre pensamos que una persona que se está muriendo de cáncer, pensamos que es una prueba que Dios le ha mandado. Y no es así. Es la oportunidad que Dios le ha dado para ponerse a cuentas y salvarla. Si usted va en una moto, en un carro, tiene un accidente, ¿cuánto tiempo le quedó para arrepentirse? En cambio, esa hermana mandó llamar a todos los miembros de iglesia. Hermano, yo alguna vez le falté el respeto. No, bueno, le pido perdón. Hermana, ¿alguna vez yo la vi mal? No, bueno, también le pido perdón. Oiga, perdonó a toda la iglesia, parecía cura condenando a toda la iglesia. Y dice: hermano, ¿pero por qué? No, porque yo quiero salvarme. Arregló su vida. Y ¿saben qué fue lo interesante? El doctor le había dicho que a los 3 meses. Vivió 1 año y 8 meses más. Vivió 20 meses más. Cuando de repente el cuerpo ya no dio. Y los que fueron ahí, los que estuvieron con ellos la última vez, ella dijo, mandó un audio, lo grabó y lo pusieron. Oye, ese sábado toda la iglesia lloró, estábamos a moco tendido llorando todo cuando puso el audio, porque el audio se puso el día del funeral. Él lo puso. Yo quiero que lo pongan ese audio. Y lo pusieron. Y cuando lo pusieron dijo: hermanos, esta es la última vez que yo me dirijo a ustedes en esta tierra. Pero yo quiero que me prometan ustedes que todos ustedes van a estar vivos en la mañana de la resurrección y que los voy a volver a ver. Oiga, y mencionó casi la mayoría de todos los nombres de la iglesia. Hermano González, a usted, su esposa y su familia, espero verla. Hermana, otra hermana que había sido guerrera con ella, que se habían bautizado el mismo día. Hermana Orbelina, yo con usted el día que nos bautizamos. Y la hermana Orbelina lloraba y lloraba. Yo quiero que usted sea mi vecino en el reino de los cielos. Porque a cada uno le dejó un mensaje. Cuando se acordó de mí, yo fui el último. ¿A quién se me olvida? Dijo, la del pastor. Al pastor solo le quiero decir, dijo, que siga predicando, que espero verlo en el cielo y que me diga qué hizo con los $700 que le hice. Y todo el mundo va a reírse. Hermanos, aprendamos a confiar en Dios. Por eso Jesús se paró. No corrió como Jairo. Jesús quería que Jairo aprendiera a ser paciente y quería que Jairo confiara en él. Para Jairo su hija estaba muerta. Para Jesús apenas habían pasado segundos. ¿Por qué fue que sanó a aquella mujer? Porque cuando la sanó esta mujer tenía 12 años y la hija de Jairo todavía no había muerto. Para Jairo la hija había muerto, pero para Jesús, que es el dador de la vida, la hija estaba viva. Por eso Jesús le dijo: no temas, cree solamente, confía en mí, vamos. Usted sabe la palabra de las personas que le dijeron a Jairo: para que ya no moleste más al maestro, ya murió. Hermanos, todos los que una vez vivieron y pertenecieron al pueblo de Dios en toda la ancha faz de la tierra durante toda la historia, el diablo se pudo ver quedado riéndose. Pero ninguno de los que están en las tumbas saben algo muy interesante: que la última página de su historia se va a escribir en la mañana de la resurrección. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Deje que el diablo salte y brinque y se ría. El último capítulo de nuestra historia se va a escribir cuando Cristo venga. Por eso Jesús le dijo: no temas, cree solamente. ¿Cuántas cosas pueden estar rotas? Nuestros sueños pueden estar rotos. ¿Cuántas veces hemos tirado nuestros sueños y dicho: ya no lo alcancé, ya no lo hice? Matrimonios y familias destruidos. Hermanos,
Pero cuando Jesús entró a la casa de Jairo, la casa de Jairo cambió. La casa de Jairo pudo tener esperanza, porque nosotros solo debemos de creer nada más y debemos de confiar en Cristo Jesús. Por eso esta noche yo quiero decirles como Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. ¿Cuántos quieren decirle esta noche: Señor, ayúdame a no temer? Señor, llevo tanto tiempo esperando un milagro. Dame la paciencia de saber que no es cuando yo quiera, sino cuando tú quieras. No es a mi manera, no es a mi forma, es a tu manera y a tu forma. Y así como otros esperaron. Y vean, voy a decirles algo, hermanos. En la iglesia donde yo me crié, había una hermana misionera. Pasó 20 largos años dándole estudio bíblico a su mejor amiga. Y la mejor amiga iba a la iglesia pero no aceptaba. El día que ella murió, un día antes, su mejor amiga fue a verla al hospital. Y entonces la hermana que estaba muriendo se llamaba Concepción. Le decíamos Conchita de cariño. Y la que fue a verla se llamaba Enma. Entonces, bien me acuerdo, estaba pequeño, pero me acuerdo que a sus últimas palabras: Enma, yo estoy a punto de irme. Por 20 años Jesús te ha buscado. Cumplíme un deseo. Enma no quería decir ni sí ni no, porque sabía lo que le iba a pedir. Dime que me lo vas a cumplir. Y Enma no soportó y lloró. Pídemelo. Entrégate a Cristo. Yo quiero verte cuando Jesús vuelva. Enma no contestó nada y Conchita murió a las pocas horas. ¿Qué sorpresa se va a llevar Conchita cuando allá en el cielo Enma a las 3 semanas después estaba bajando a las aguas bautismales? Hoy Enma ya es anciana y ha permanecido fiel. La última vez que yo la vi fue en el 2022, después de la pandemia. Ya está muy anciana. Y yo le digo: hermana Enma, se ha mantenido firme. Quiero ver a mi Jesús y quiero ver a Conchita otra vez. Hermanos, Conchita se fue. No era en su tiempo ver a Enma, pero qué dicha se va a llevar cuando esa oración, que según Conchita pasó 20 años orando y que pensó que Dios nunca le iba a contestar, Dios se la va a contestar en el reino de los cielos. Por eso yo quiero que esta noche nosotros digámosle: Señor, te traigo todos mis sueños rotos. Puede ser como Jairo: ya no molestes al maestro, ya todo se acabó, ya no podemos hacer nada. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios, ¿qué cosa? Todo es posible. ¿Lo crees así? ¿Crees que Dios para esto todo es posible? Sigue orando por lo que le estás pidiendo y verás que Dios te lo va a dar. No temas, cree solamente. Si ese es tu deseo, yo quiero pedirte que juntos me acompañes en esta oración, que tú puedas colocarte de pie y juntos podamos decirle: Señor, llevamos tanto tiempo orando por algo, por esto, por una petición, por mi esposo, por mis hijas. Tengo un hijo perdido, Señor, llevo tantos años afuera orando por él. Señor, por algo que yo quiero. No importa lo que seas, cree solamente. Ten paciencia y confía en el Señor. Amado Padre, gracias por tu palabra esta noche, Señor. Porque tu palabra nos enseña que debemos de ser pacientes. No es a nuestro tiempo, es al tuyo, Señor. Porque tú no conoces ni premura ni demora. Tú nunca llegas temprano y nunca llegas tarde. Llegas en el momento perfecto, Señor. ¿Cuántas peticiones tenemos aquí, Señor? Escúchalas. Y aunque no sabemos cuándo la vas a contestar, ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Danos paciencia para esperar tu voluntad. Ayúdanos a vivir a que tú nos vas a llevar, a que tú nos vas a guiar. Y aunque muchas cosas no las entendamos hoy o no las recibamos hoy, permite que podamos recibirlas, entenderlas y comprenderlas un día cuando tú retornes con poder y gloria. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios pueda bendecirles.